¿Qué tan cerca estamos de la venida del Señor? ¿Cuánto falta para que el Señor Jesucristo descienda por su pueblo y nos transforme en un abrir y cerrar de ojos y nos lleve a su presencia? ¿Estaremos nosotros ya a la puerta del tiempo de la gran tribulación? Estas y otras preguntas trataré de contestarles a todos ustedes en este episodio. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo prometió a sus discípulos que el Señor volvería por segunda vez. Cuando los discípulos caminaron con Jesús sobre la faz de la tierra, ellos pensaban de que ya era el tiempo en que el reino de Dios se iba a manifestar sobre la faz de la tierra. De hecho, muchos de ellos estaban peleando unos con otros, pensando quién era que se iba a sentar a la derecha y a la izquierda del Señor Jesucristo, porque entendían ellos de que ya llegó el momento de establecer el reino en la tierra. El mismo Juan el Bautista pensaba de que cuando el Mesías llegara, ese Mesías al cual él estaba preparando el camino, él pensaba de que en ese tiempo ese Mesías iba a establecer el reino en la tierra. De hecho, cuando Juan el Bautista es apresado y es llevado a una prisión, él le manda a preguntar a Jesús a través de algunos de sus discípulos y le dice: Señor, ¿eres tú el que ha de venir o debemos de esperar a otros? Aparentemente Juan el Bautista no entendía, no comprendía cómo es posible de que si el Señor Jesucristo, al que Él les preparó el camino, es el Mesías, es el enviado, quien va a establecer el reino de Dios en la tierra, ¿cómo era posible que Él estuviera siendo perseguido y sobre todo encarcelado y posiblemente sentenciado a muerte? Y el Señor Jesucristo le contesta y le dice: háganle saber esto a Juan el Bautista. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio del reino. Y dichoso es aquel que no encuentra tropiezo en mí. Entonces, esta es la respuesta, es decir, yo soy el que ha de venir. Yo soy el enviado. Yo soy el que vino a establecer el reino de Dios en la tierra. Sí, yo soy esa persona. Recuérdate, Juan el Bautista, cuando yo estaba siendo bautizado, yo parafraseando, cuando escuchaste esa voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y descendió ese Espíritu Santo en forma de paloma sobre mí. Recuérdate. Entonces, yo soy ese Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, esa persona que tú dijiste, sí, soy yo. Pero Juan el Bautista y muchos de sus discípulos no comprendían, no entendían, porque ellos entendían que en su tiempo, en su época, se iba a establecer el reino de Dios en la tierra. De hecho, cuando Jesucristo muere y resucita y pasa 40 días con sus discípulos, después de esto, cuando él iba a ser alzado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercan y le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es decir, ellos estaban esperando que el reino le fuera restituido a Israel, que el imperio romano fuera derrotado, que los enemigos fuesen expulsados del territorio de Israel y que se estableciera ese tan anhelado reino prometido, el reino del Mesías sobre la faz de la tierra, un reino de paz, un reino de prosperidad y un tiempo en que Israel iba a expandirse por toda su territorio y por todas las naciones, que el nombre de Israel iba a ser conocido entre todas las naciones. Y sin embargo el Señor les contesta: no os toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones que el Padre dispuso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Es decir, el Señor les está diciendo: no ha llegado el momento de restablecer el reino de Israel, pero una cosa sí va a pasar, y es que el Espíritu Santo va a descender sobre ustedes y ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Es decir, este evangelio se va a expandir por todo el mundo. Dicho este paso, en Mateo 24, versículo 14, el Señor dice: y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones para testimonio a ellos, y entonces vendrá el fin. Es decir, el evangelio del Señor era menester y es menester ser predicado a todas las naciones del mundo. Y esto efectivamente hicieron los discípulos, empezando por Pedro, que predicó el día de Pentecostés cuando cayó el Espíritu Santo sobre ellos.
y fueron más de 3,000 personas las que se convirtieron en aquella ocasión. El evangelio empezó a extenderse, luego se convierte el apóstol Pablo en el capítulo 8. El apóstol Pablo distribuyó el evangelio de Jesucristo entre los gentiles. El mismo Pedro abrió la puerta del evangelio a los gentiles a través de Cornelio, un centurión romano que se convierte el evangelio a través de su predicación. Sin embargo, el Señor Jesucristo asciende al cielo desde el Monte de los Olivos, siendo testigo de este acto más de 500 personas, según vemos en 1 Corintios capítulo 15, y el Señor Jesucristo se va hacia el cielo. Pero antes de él irse, él hizo una promesa que él iba a retornar, que él iba a regresar por su pueblo y que iba a transformar, es decir, iba a trasladar a su pueblo, a su iglesia, a sus seguidores, a sus discípulos, al tercer cielo, a la morada donde está su Padre Dios. El Señor Jesucristo lo expresó de la siguiente manera en Juan capítulo 14, versículo 1 en adelante, que dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué está diciendo el Señor? Que Él se iría al cielo, pero retornaría nueva vez para llevar a su iglesia, para llevar a sus discípulos a la presencia del Padre. Está establecido en la profecía bíblica que va a llegar ese momento cuando el Señor va a descender del cielo con voz de arcángel, con trompeta de Dios, con voz de mando. Dice que descenderá del cielo, envuelto en gloria, con resplandor extraordinario. Vendrá con los ángeles del cielo, y dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En ese momento, los muertos que han muerto en el Señor, que han partido de esta tierra, van a retornar, sus almas van a retornar, van a tomar cuerpo en la tumba. Las personas, los cristianos que murieron a través de los siglos, que fueron perseguidos, que fueron comidos por fieras, cristianos que fueron quemados, otros que fueron torturados, aserrados, esos cuerpos, que muchos de ellos, cuerpos que ya fueron deshechos en la tierra, se van a reformar nuevamente, van a aparecer en un abrir y cerrar de ojos. Esas almas se van a unir a sus cuerpos y van a abrir los ojos, las tumbas se van a abrir y van a ascender a las nubes. Y dice el apóstol Pablo: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 en adelante. Amados hermanos, el Señor Jesucristo en cualquier momento se va a manifestar y va a descender del cielo y va a llevar a su iglesia a la presencia de Dios. También el Señor dice en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51 en adelante, dice que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, nosotros seremos transformados. Seremos transformados, y esto corruptible se va a vestir de incorrupción, y esto mortal se va a vestir de inmortalidad, y nosotros vamos a estar en la presencia de Dios por siempre y para siempre. Pero ¿cuándo sucederá esto?, dirá usted. Pero hace tantos años que se está predicando. El Señor Jesucristo se fue y ya el apóstol Pablo está diciendo: nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ya en el primer siglo estaban esperando, en el siglo 2, en el siglo 3, 4, 5, 6, en el año 1000, 1200, 1500, 1600, 1700, y llegamos al 2023 y el Señor no ha retornado. 2024, 2025, 2026, dirá alguno: ¿cuándo será que el Señor va a retornar? ¿Es que acaso ya los tiempos no están cumplidos? ¿Es que acaso ya las señales no están dadas? ¿Es que acaso lo que Él dijo que veríamos previo a su venida no se ha manifestado? Sí se ha manifestado. ¿Y cuáles son las señales? El Señor habló de guerras y rumores de guerras. Habló de terremotos en diferentes lugares, de pestilencias, de hambrunas, y todo esto nosotros lo hemos visto en estos últimos tiempos. Guerras terribles como la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, más de 16 millones de muertos en esta guerra. Segunda Guerra Mundial, 1939 hasta 1945, más de 70 millones de muertos.
2 bombas atómicas sobre 2 ciudades en Hiroshima y Nagasaki de Japón, más de 50.000 en una ciudad, más de 60.000 muertos en otra, muertos por mucho, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la guerra del Golfo Pérsico, la guerra árabe-israelí. Se conforma Israel en su territorio en 1948. En 1947 la ONU vota para establecer el Estado judío y un año después se declara la independencia de Israel a través del primer ministro David Ben-Gurión y Israel vuelve a su tierra. Las naciones circunvecinas árabes se levantan contra ellos, incluyendo Egipto, Siria, Jordania, Líbano. Tratan de destruir a Israel, no pueden. Hemos visto conflictos armados extraordinarios en los últimos años, en los últimos 70, 80 años, que han matado millones de personas. Conflictos que han habido y que hay todavía. En la guerra de Afganistán, donde Estados Unidos invade Afganistán, fruto, según, de los terroristas que golpean las Torres Gemelas, la guerra de Irak, donde el presidente de Estados Unidos, George Bush, ordena invadir a Irak, quitan a Saddam Hussein, presidente de Irak en su momento, es sentenciado a muerte. La guerra entre Israel y el Líbano en el 2006, la guerra de Kosovo, la guerra entre Rusia y Ucrania actualmente que estamos viendo. Es decir, guerras estamos viendo por todas partes. Y no solamente eso, sino también conflictos, destrucción por todas partes. Cómo las personas se levantan, se autodestruyen a sí mismos. Hemos visto imágenes en los últimos días, en los últimos tiempos, de cómo andan millones de personas, vamos a decir miles de personas en Estados Unidos como zombies en distintas ciudades, fruto de utilizar sustancias prohibidas que destruyen su propio cuerpo. Entonces no hay amor hacia su propio cuerpo, no hay afecto natural. Hemos llegado a un tiempo peligroso, como dice la palabra del Señor. Y el Señor Jesucristo habló de esto en la profecía bíblica, que nosotros lo estaríamos viendo previo a su venida. El Señor también habló de terremotos. ¿Cuántos fuertes terremotos hemos visto nosotros en los últimos años? En el 2004, un gran terremoto estremece en Asia, en el Océano Pacífico, en Sumatra, y más de casi 300.000 personas perecen. Luego luego de que se levantó ese gran tsunami que barrió todas esas costas. Personas que no estaban esperando que ese día iban a partir, iban a morir, y les llegó la muerte cuando menos lo estaban esperando. Amados hermanos, terrible. El Señor dijo que habrían grandes terremotos previo a su venida, previo a ese momento en que Él se iba a manifestar. Lo estamos viendo, y lo que falta es todavía peor, es todavía más fuerte para la humanidad. Esos terremotos no son nada comparado con lo que viene. Esas guerras que hemos visto en el pasado no son nada comparadas con las guerras del fin de los tiempos, porque a pesar, y vuelvo atrás, que en la Segunda Guerra Mundial se lanzaron 2 bombas atómicas de 15 kilotones cada una, para las próximas guerras que vienen va a ser guerras nucleares entre potencias, donde ciudades y países enteros van a ser destruidos con las bombas atómicas que tenemos actualmente, donde Rusia tiene más de 6.000 ojivas nucleares, Estados Unidos tiene más de 5.000 ojivas nucleares, China tiene más de 300 ojivas nucleares, Gran Bretaña, Francia, Israel, Irán está detrás de las bombas atómicas, Corea del Norte igualmente. Es decir, estamos en un planeta que es un polvorín que cualquier momento enciende la mecha y explota, y todo está contenido, todo está detenido a la espera de que se manifieste la ira de Dios sobre la tierra, que suene la trompeta, que la iglesia sea arrebatada, la iglesia desaparezca, y cuando eso suceda se desaten los sellos de Dios sobre la tierra, aparezca ese jinete montado sobre el caballo blanco que viene con un arco sin flecha que representa al anticristo, y luego se abre el segundo sello y aparezca ese personaje sobre un caballo rojo que viene con una gran espada, dice, para quitar la paz sobre la tierra. En ese momento van a haber guerras terribles sobre la tierra. Por eso les digo que las guerras antiguas no son nada comparadas con las guerras que se van a manifestar en ese periodo de gran tribulación, y viene
y el Señor lo ha indicado que se va a manifestar en ese periodo. Y lo que nosotros estamos viendo actualmente es el preludio, es el ensayo, es como la ráfaga del huracán que viene. El ojo del huracán no ha llegado, pero las ráfagas ya empiezan a sentirse. Y es como que los jinetes del apocalipsis están asomando la cabeza, están asomando la cola. Aún no han llegado, pero cuando se manifiesten van a mermar la raza humana. Va a haber destrucción, va a haber muerte, pestes que se van a desatar, grandes desastres naturales y, como les dije, grandes terremotos que van a estremecer la tierra de tal manera que dice que las grandes ciudades se van a partir por la mitad, las islas se van a mover de su lugar, dice la palabra de Dios, y van a desaparecer. Es decir, se van a levantar grandes tsunamis que van a barrer islas enteras, grandes erupciones volcánicas que van a destruir islas enteras para ese periodo de gran tribulación, amados hermanos. Y eso el Señor lo ha profetizado que viene. Lo hemos visto. Ustedes vieron las noticias como en Hawái, en una isla, un gran incendio, se quemaron muchísimas casas, miles de personas perdieron la vida, amados hermanos, y esto fue en apenas semanas. ¿Qué será para ese tiempo de gran tribulación? Y nosotros estamos viendo actualmente estos eventos que se están dando a nivel mundial y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Qué está sucediendo? Y algunas personas dicen, ¿son estas señales de que el Señor viene? Así es, son señales de que su venida se acerca y que Él va a levantar a su pueblo, va a transformar a su iglesia, y los que se queden en la tierra van a experimentar la más terrible tribulación sobre la faz de la tierra, cual no ha habido, dice la palabra de Dios, desde el principio, desde la fundación del mundo hasta entonces, ni la habrá después de ese periodo. Será el tiempo de la ira de Dios sobre la tierra. Esto va a ser terrible, pero ahora mismo estamos viendo, como les dije, guerras y rumores de guerras, terremotos terribles en diversos lugares, y volvemos, les hablé del terremoto en Sumatra, el terremoto en Haití en el 2010, más de 200,000 personas murieron, un terremoto de 7,3 grados. Fue terrible, la ciudad de Puerto Príncipe se estremeció, los edificios cayeron, la gente corrieron, muchas personas perecieron. Era terrible, desgarrador ver las imágenes por televisión de ese gran terremoto que sacudió Haití. Y eso sucedió recientemente en el 2010, dando un auguro, diciéndole a las personas lo que viene, indicándoles, eso viene. Imagínense ustedes un terremoto parecido al de Sumatra del 2004, que se una ese terremoto en el terremoto mundial que la Biblia dice que viene, y un terremoto que va a sacudir a las naciones del mundo. Y ese terremoto de Haití nos recuerda, amados hermanos, que va a ser terrible lo de la gran tribulación. Pero no solamente eso en Haití. Hemos visto terremotos terribles como en el 2011 en Japón. En Japón hubo un terremoto que destruyó la central nuclear de Fukushima y murieron más de 9,000 personas. Luego vino un gran tsunami que barrió toda la costa. Eso fue terrible, las personas huyeron, nadie se estaba esperando que sucediera esto, pero sucedió, pasó, dando un indicativo al ser humano para que estén atentos, preparados, porque sin duda los juicios de Dios se van a manifestar sobre la tierra en ese periodo de gran tribulación, y nos están alertando todo lo que estamos viendo para que nos preparemos y estemos alerta. Y terremotos recientes, como les dije, el terremoto en Turquía, más de 40,000 personas perdieron la vida, amados hermanos, y la tierra está temblando. La Biblia dice, temblará la tierra como un borracho. Recientemente en Puerto Rico fueron más de 200 terremotos en muy poco tiempo. En el Caribe se están moviendo las placas tectónicas. En Estados Unidos, en algunas partes, en California, se está esperando un gran terremoto en la falla de San Andrés, que dice que va a destruir por completo la ciudad de San Francisco, Los Ángeles, cuando eso suceda. Otra gran falla que hay en Estados Unidos, la falla de Cascadia, que dicen que es todavía mucho más terrible que la de la falla de San Andrés. También el volcán de Yellowstone, que está en Estados Unidos, que se dice que cuando entre en erupción va a destruir gran parte de las ciudades circunvecinas a este volcán, y que va a lanzar una gran cantidad de ceniza a la atmósfera.
y que esto va a hacer que el sol se oculte por lo menos por 6 meses. Y esto va a ser catastrófico para Estados Unidos y para los países circunvecinos y para la tierra completa. Entonces, amados hermanos, la Biblia habla que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán desde los cielos, es decir, una gran cantidad de asteroides van a ser lanzadas sobre la tierra, va a caer fuego del cielo sobre la tierra. Y todo esto dice la Biblia que simplemente será principios de dolores, porque lo que viene es todavía peor. Sí hay señales, sí hay eventos que están sucediendo a nivel mundial. Hay convulsión. Dice la palabra del Señor en Daniel capítulo 12, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Muchos correrán de aquí para allá. Son miles y miles y miles. Se está viendo las noticias, cómo miles y miles de inmigrantes invadían Italia, una isla de Italia. Miles llegaron en barcos desde África y otros lugares. Y hay una invasión actualmente en Europa. Señores, esto no se sabe en qué vaya a parar. Europa está siendo invadida. Muchos correrán de aquí para allá, dice la palabra del Señor. Muchas veces estamos en otros países y hay conflictos, hay problemas, hay asesinatos, hay delincuencia, hay sicariato y uno no se encuentra en su propio barrio, en su propia ciudad, en su propio país. Y la persona dice, lo que voy a hacer es que voy a salir corriendo, me voy de aquí. Toman un avión, se van a otro país o muchos se van a la frontera, por ejemplo, entre la frontera entre México y Estados Unidos, que actualmente hay una invasión también. Miles y miles de inmigrantes están entrando a través de la frontera de Estados Unidos, corriendo, muchos de Centroamérica, otros de México, de distintos países para tratar de ingresar a los Estados Unidos, buscando algunos una mejor vida y otros buscando libertad para seguir haciendo sus fechorías. Y esto lo estamos viendo. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. El avance de la ciencia, el aumento de la inteligencia artificial, como ya la inteligencia artificial se está hablando que le va a quitar los empleos a millones de personas. Más de 300 millones de empleos están en peligro actualmente. Amados hermanos, todo esto fue profetizado por el Señor. Usted está en su país, en México, Argentina, en Canadá, en Estados Unidos, en España, y usted me está viendo en su celular, en su televisión, en su casa, a través de la tecnología. La ciencia se aumentará, dice la palabra del Señor. Y esto es parte de esta profecía. Esto es parte, el control mundial que va a establecer el anticristo también sobre las masas, sobre las personas. Todo esto es parte de la profecía bíblica. Cómo los movimientos están siendo monitoreados constantemente por las autoridades a través de cámaras que tienen reconocimiento facial. Nadie sale de China y nadie entra a China sin que el gobierno sepa. Y este mismo sistema se está implementando en Canadá, en Estados Unidos, en Europa y hasta en nuestros propios países latinoamericanos. Un control total a través de la tecnología, a través de la ciencia, y que nadie podrá, llegará el momento que nadie podrá comprar ni vender, sino el que tenga el sistema del anticristo o la marca de la bestia, según dice la palabra del Señor 666. Todo esto nos dice una sola cosa: el tiempo ha llegado, el tiempo se aproxima, el Señor Jesucristo viene, levantará su iglesia, transformará nuestros cuerpos mortales en cuerpos como los ángeles, ascenderemos al cielo, estaremos para siempre con el Señor, celebraremos las bodas del Cordero, y dice la Biblia, así estaremos siempre con el Señor. Luego regresaremos con nuestro Señor Jesucristo, pelearemos la guerra de Armagedón contra el anticristo será apresado, será lanzado al lago de fuego, y luego el Señor va a establecer su reino milenial en la tierra, y la iglesia reinará con Jesucristo con vara de hierro sobre la faz de la tierra, y será un tiempo de paz, prosperidad y amor sobre toda la faz de la tierra cuando el Señor Jesucristo esté reinando. Yo quiero estar ahí y espero que usted también esté ahí en ese momento. ¿Qué opina usted de este tema? Déjenos su opinión en los comentarios, y también si tiene alguna pregunta relacionada, también colóquela, porque la estaremos leyendo y les trataremos de responder en un próximo programa. Déjame tu nombre y el país desde donde me estás viendo para mandarte un saludo en el próximo programa. Que Dios te bendiga. Se despide su amigo y hermano Juan Carlos de Jesús.